Salúdese, mi hermano, por favor, dígase Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Feliz año, no sé. No me hagas caso, ¿eh? ¿Qué sé con feliz año? ¿Qué te trajeron los Reyes Magos? Ay, Dios. ¿Sabe por qué hago que se salude? Por a veces se invitan a comer, para seguir platicando. Bendito sea Dios. Vamos a hablar del tema que es las acechanzas del diablo. Las acechanzas del diablo. ¿Usted cree que el diablo no lo está acechando constantemente? Quisiera atención, por favor. ¿Usted cree que Satanás no lo está buscando constantemente? Ese es el trabajo de él. No tiene otro trabajo sino de echar a perder su vida, inutilizar su vida, que no sea usted útil en el reino de Dios. Y a veces parece que lo ha logrado. Y quiero hablar de esto. Para mí es sumamente importante. De qué manera Satanás interviene y echa a perder las cosas. Echa a perder familias. Muchísimas cosas. Si usted quiere tomar nota, en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, versículo 7 y versículo 14, ahí Satanás motivó al rey David. Fíjense, aquí, un adorador, motivó al rey David a hacer un censo de cuántas personas había en su reino, de cuántos soldados tenía en su reino. Muchos de nosotros, si nos descuidamos, empezamos a contar cuántos llegan a la congregación, y eso es una aberración para Dios. ¿Sí? El Señor es el que atrae a las personas a Él. Él es el que impone tanto el querer como el hacer. Y esa situación del rey David motivó que murieran 70,000 personas de su ejército. Cuando usted y yo hacemos algo que no conviene, y aún lo sabemos, usted hace que mueran muchas cosas en su familia. ¿Sí? Y que no haya un avance. El Señor dice que caminemos puestos los ojos ¿en quién? En el autor y consumador de nuestra fe, en el verbo, en la palabra. Vaya conmigo a Efesios 6, por favor. Versículo 10 al 13. Satanás estorbó a Pablo alguna vez que iba a ir a predicar, mas Satanás me estorbó. Dios, ¿ya no tiene usted Efesios capítulo 6? ¿Ya lo tiene? Versículos del 10 al 13. Yo lo voy a leer, si quiere tomar nota para que, si no sabe dónde está, luego lo busque en su casa. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahí está. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.
las acechanzas del diablo. Pablo está terminando su carta a la iglesia de Éfeso y a toda la iglesia en general, en todos los tiempos, desde el inicio de la iglesia, nos hace un profundo llamamiento como soldados de Cristo. Somos soldados de Cristo. Estamos en una guerra espiritual. Cada verdadero hijo y cada verdadera hija de Dios aprende pronto que la vida cristiana es una guerra. Es una guerra. Yo no sé si te estás preparando para esa guerra. Porque si no te estás preparando para esa guerra, vas a ser fácilmente destruido tú y toda tu familia. Más vale que no le prediques a nadie en el evangelio, porque cuando fue Oscar y Catalina allá, vinieron ahorita a dar testimonio, pero hicieron guerra. Ahora es cuando más hay que orar por ellos, porque Satanás no está contento. Cuando tú le hablas a una persona de Cristo, tú estás haciendo guerra. No lo estás haciendo para que se llene una congregación, sino para que se salve. Mi interés personal no es que se llene esta congregación, sino que ustedes sean llenos del conocimiento y de la sabiduría de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Ese es mi interés personal. Cada verdadero hijo de Dios aprende pronto que la vida cristiana es una guerra. Y el primer mandamiento que nos está dando Pablo, ¿sí?, es en el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tú no tienes fuerza para luchar contra Satanás. En lo absoluto. En lo absoluto no tienes fuerza. Si no nos dijera aquí el Señor, fortalécete en mí, ¿cómo te vas a fortalecer en el Señor? Buscando a Dios en oración, en ayuno y estudiando la palabra. Si tú no haces esas cosas, ¿quién sabe dónde te encuentres? A lo mejor piensas que estás bien, porque ese es otro engaño del diablo. Lo vamos a ver más adelante. ¿Usted cree que las vírgenes fatuas de Mateo 25 no estaban engañadas por Satanás? Pregunto, conteste, si es que ha leído eso. Estaban engañadas por Satanás. Ellas se reunían, leían la Biblia según ellas, sí, pero no eran del pueblo de Dios. Nunca os conocí, fue lo que les dijo el Señor. No había una relación entre ellos con Cristo. Y el primer mandamiento es prepararnos, fortaleciéndonos en el Señor y en los ilimitados recursos de su fuerza. Los cristianos somos vasijas nuevas, nada más, con sal. Esta es la sal. Vosotros sois la sal de la tierra, somos saleros. Estamos poniendo sal en las vidas. Uno de los atributos de la sal, ¿cuál es? Provocar sed. Otro atributo de la sal es impedir la corrupción. La iglesia está impidiendo la corrupción. Aunque usted ve que avanza la corrupción, de alguna manera la iglesia está impidiendo la corrupción. Creo que usted y yo oramos por el mundo todos los días, porque a eso nos dejaron. También hacer peticiones, rogativas, oraciones y acciones de gracias por todos los hombres, no nada más por tu familia, por todos los hombres. ¿Sí? Es un trabajo que Dios nos ha dado espiritual, y por eso nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Siempre, muchos que yo conozco, siempre no salimos de orar por nosotros mismos, que tengo que ir a un buen trabajo, que mis hijos terminen la carrera, y que esto y lo otro, y la demás gente, ¿qué?
Cuando tú te extiendes hacia los demás, Dios extiende sus brazos para con tu vida. ¿Sí? Hay mucho que hacer, iglesia. Hay muchísimas cosas que hacer. De veras. ¿Cuánta gente se está perdiendo? En Irapuato, por Celaya, mataron 27 personas en un día. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Vivimos una vida muy cómoda. Muy cómoda. El Señor dijo, en el mundo tendréis que, cuando tú predicas, cuando tú vives como cristiano, vas a tener aflicción, pero no de comida ni de ropa, sino aflicción por la guerra que tienes contra Satanás y él contra ti. Te roba a tus hijos, te roba al cónyuge. ¿Sí? Bendito es Dios. Entonces, el segundo mandamiento es la necesidad de tener puesta la armadura de Dios. Les decía yo en la mañana, si usted ha leído, cuando el rey David va a pelear contra aquel gigante, ¿cómo se llamó? Goliat. Y le dice Saúl era muy alto. Y le dice a Saúl, tú eres muy joven y aquel es guerrero de mucho tiempo, ponte mi armadura. Y se puso la armadura de Saúl. ¿Y qué pasó? No podía caminar. Se la quitó y agarró su onda, ¿verdad? Y 5. Ese 5 es el número 5 dentro de la Biblia, es tipo de redención. ¿Sí? Algún día vamos a hablar de eso, que se llama la gematría bíblica. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Quién eres tú? Le dijo, ¿qué cosa? Chamaco, tenía 18 años. Es que mis hijos déjenlos que se diviertan, que se vayan allá a bailar, ¿no? Dentro del ámbito cristiano. Así ¿Y qué pasó? ¿Quién eres tú que vienes a retar al ejército del Dios viviente? ¿Y acabó con él? Entonces necesitamos la armadura de Dios para poder estar firme contra las acechanzas del diablo. Santiago 4, versículo 7, por favor, me acompañan. Es primera vez que predico yo sobre esto, espero que Dios me ayude. Santiago 4, versículo 7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué va a pasar? Y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, sométete a la palabra del Señor. Es muy bonito el Salmo 91, que lo repetimos muchísimo. Amén. ¿Verdad? ¿Qué dice el Salmo 91? El que habita el abrigo del Altísimo morará debajo de la sombra del Omnipotente. Y decimos amén. Permíteme, ¿realmente habitas debajo del abrigo del Altísimo? ¿Realmente vives debajo de la sombra, o sea, del Espíritu Santo? ¿Te acuerdas que el Espíritu Santo hizo sombra en el vientre de María y depositó la simiente santa? ¿Sí? Someteos, o sea, vive de acuerdo a la voluntad de Dios. De acuerdo a la voluntad de Dios. Resistir al diablo, ¿cómo lo vas a resistir? Con la palabra, con la obediencia, con la espada de la palabra. ¿Y qué va a pasar con el diablo? Huirá de nosotros. ¿Lo dice el Señor? No lo digo yo. Bendito es Dios. Primera de Pedro 5, versículo 8. A veces nos preguntamos, ¿por qué hay tantas cosas en la casa? ¿Por qué sucede esto? Es tiempo de que te sientes a analizar tu vida, cómo está delante de Dios. Si ya estás invalidada o invalidado para cualquier cosa porque ya no haces nada. Ya no haces nada por tu familia, no oras, no ayunas, no haces la guerra pidiéndole a Dios que te ayude en la oración para que tu familia sea rescatada. Estamos en una guerra donde vamos a rescatar a nuestros hermanos presos por Satanás. A nuestros hermanos que tienen
vendas en los ojos, eso es todo. Yo fui policía y cuando deteníamos a alguien dentro de las situaciones de las guerrillas, les poníamos las vendas para que no vieran a dónde los llevábamos. Así tiene Satanás, parte de tu familia, atrapados con vendas. ¿Y tú qué puedes hacer para que el Señor quite las vendas? ¿Estás totalmente inhabilitado o inhabilitado? Es tremendo el diablo. Es el padre de la mentira. Te presenta mentiras como si fueran verdades. Y muchos hemos sido engañados. Y a veces nosotros somos engañadores también. Porque tenemos un corazón como perverso y engañoso. Así tienes tu corazón. Lo dice Dios, no lo digo yo, no lo dice el cardiólogo. Lo dice Dios. Primera, ¿qué les dije de Pedro 5, versículo 8? Dice, sed sobrios. Sed sobrios, cuidado con andar de fiesteros y de aquí para allá, y comidas y cenas y fiesta y vacaciones y viajes. Sed sobrios. Sed sobrios. ¿Qué dice? ¿Por qué? Y velad. Y velad, o sea, estar pendiente de lo que, de aquí, de tus pensamientos. Aquí está la batalla de Satanás contigo y conmigo, en la mente. Por eso se inventó el yoga, que es tremendo, eso que pongas tu mente en blanco, se meten demonios. ¿Sí? La meditación trascendental, la psicología, la psiquiatría, el pensamiento positivismo, son cosas que son inventadas del hombre. Eso no te ayuda a nadie. Esto es lo que nos ayuda. Esto te limpia la mente, te limpia la vida, el alma. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, versículo 17. Y hermanos, una congregación, según lo que yo he aprendido, es un lugar donde te están capacitando para la guerra espiritual. No te están capacitando para que aprendas los bailes con la música. Te están capacitando para una guerra por las almas. ¿Cuántos de tu casa, de tus vecinos, tienen esas vendas espirituales? Y tú los ves y ya te quedas muy complaciente. Muy complaciente. Qué triste que seamos así. Muy comodinos. Les he hablado de mi suegra y a donde voy cuando hablo de mi suegra. Sí. Fue mi madre espiritual, me engendró con lágrimas a mí y a mi esposa en el espíritu. Ella, cuando ya el Señor me convirtió, me decía, ¿sabe, Jorge, que yo no le hablaba yo de Cristo porque le tenía yo miedo? Así decía mi suegra. Tenía yo miedo, no de mí, sino de hablarle de Cristo. Pero pues hizo lo mejor, le hablaba a Cristo de mí. ¿Quién quiere su suegra? ¿No? Ay, sí, porque la viste aquí. Sí. Bendito sea Dios. Que viva mi suegra, ¿verdad? Sí, pero vamos a ir. Bendito sea Dios. Perdón. Bendito sea Dios. Para este asunto, hermano, es necesario tener un equilibrio. Un equilibrio. Yo vengo de un desequilibrio. Dios ha tenido misericordia de mí y me ha puesto tutores para enderezar lo que me habían enseñado. Y entre ellos está Raúl Arce. ¿Sí? ¿Y cómo se molesta uno cuando uno dice, entonces no me enseñaron bien, eran sinceros? Y me dijo, hermano Jorge, hay muchos sinceros en el infierno. La Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo le vengo a dar la verdad. Juan 8:32. Y toda esa verdad, la espada de la palabra ha ido cortando muchas ligaduras de impiedad en mi vida. Es lo que hace la palabra.
y te lleva a renunciar a lo oculto y lo vergonzoso que tenemos todos. Y puedes llegar a ser una carta abierta, como dice el apóstol Pablo. Una carta abierta donde todos pueden leer en tu vida que no eres una persona engañosa, sino que tu vida es muy clara. No perfecta, pero no eres una persona engañadora. No tienes apariencia de piedad. Dios no puede ser engañado, si lo sabes, ¿verdad? Gálatas 6:7. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Y te aseguro que algunos de aquí pretendemos que nos estamos burlando de Dios y no nos damos cuenta de eso. Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembramos no nos tenemos que comer. Todos, sin excepción. Sí. Bendito Dios. Hay unos que ven a Satanás en todo lo que acontece. ¿No los conocí? Yo he conocido a algunos. Es que Satanás me empujó. Satanás no te puede empujar a pecar. Te puede tentar. Si no, tendría más poder que Dios. Andas manejando y corres mucho y chocas. Satanás nos hace chocar. No, esa es otra cosa. Siempre estamos culpando, aún hasta de la tecnología que es satánica, dicen algunos. No es cierto. Se da un mal uso a la tecnología, sí es cierto. Pero qué bueno, ¿no? ¿Verdad? Por la tecnología. Lo malo es la celulitis, ¿no? Que luego traemos todos. Entonces, y hay otros que dicen que no existe el diablo, que no reconocen que Satanás está activo y anda detrás de ti y anda detrás de mí. No lo busque, pero en 1 de Juan capítulo 5, versículo 19 dice: sabemos que somos de Dios. ¿Sí lo ha leído? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está debajo del maligno. El Señor, a través del apóstol Juan, nos deja muy claro que hay dos grupos dentro de la humanidad. ¿Cuáles son? Los que están con Dios y los que están con el diablo. No hay otro. Y eso usted no lo quiere creer. Porque si lo quisiera creer, estuviera usted angustiada como Catalina por su familia, de su esposo. Ella aprendió y supo, esa familia está del otro lado. Yo tengo obligación de ir para allá. No fue un viaje misionero como muchos hacemos, ¿no? Digo, viaje de vacaciones. No, hermano. Eso ya no se debe destilar entre nosotros. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Ya descansamos mucho para seguir descansando cómodamente la vida de las almas perdiéndose. Entonces aquí nos dice 1 Juan 5:19 que hay dos grupos. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está debajo del maligno. ¿Sí? O sea, las personas que vivimos en este mundo, o estamos bien salvados o bien perdidos. ¿Cómo estamos? O bien salvados o bien perdidos. Así lo dice el Señor. 1 de Juan 5:19. O sea, no existe el término medio. No existe el término neutral. ¿Qué dijo Jesucristo? El que no es conmigo es contra mí. Hay otros que dicen que Satanás solamente existe en la mente del hombre. Yo me he topado con personas de esas y me han dicho: es que el infierno es aquí, Nurreta. El infierno tú te lo hiciste, pero hay otro tremendo. A veces nosotros nos hacemos los infiernos, ¿sí o no? Pregunto. La Biblia nos muestra que Satanás ya vivía antes de que el hombre fuese creado. Satanás fue un querubín. Vaya conmigo, por favor, a Ezequiel 28. Está en el Antiguo Testamento. Está después de Lamentaciones.
El capítulo 28 está después del 27. ¿Ya lo tienes? Aquí el 28. Versículos del 12 al 15. Dice así: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. No se está refiriendo al rey de Tiro, a un hombre, sino a aquel que estaba manejando, manipulando la vida del rey de Tiro. ¿Sí? Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Se está refiriendo a Satanás, que era el que gobernaba la vida de este rey, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Cómo fue hecho el diablo? Hermoso. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. En toda piedra preciosa era tu de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de los ahí están los tamboriles. ¿Cómo está el ritmo, no? Los tamboriles, el ritmo de la música. Y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Qué tremenda descripción de Satanás. Era el querubín. ¿Sí? Amén. ¿No has visto que hay señoras que dicen así? Soy querubín, cuidado. Vemos que Satanás era el que movía al rey de Tiro y mueve muchísimos reyes. Muchos gobiernos son manejados por Satanás. Se presentó, ¿en dónde fue la primera presentación de Satanás? En Edén, ¿verdad? Se presentó disfrazado ¿de qué? De serpiente. Él se presenta disfrazado como ángel de luz. Dentro de los ángeles creados por Dios hubo un querubín llamado Lucero, que se convirtió en diablo. ¿Qué significa diablo? Ya lo hemos aprendido. Adversario. Adversario. ¿Sí? Dios no hizo al diablo. Ese ángel querubín se hizo el diablo. Iba a tocar un punto muy especial, pero será en otra ocasión. Satanás no es omnisciente, no lo sabe todo, no es omnipresente. Me ha tocado escuchar personas, es que el diablo me atacó y por allá, por otro lugar, el diablo no está en todos lados. Tiene un equipo, lo acabamos de leer, ¿verdad? Gobernadores, principales, huestes celestiales. ¿Cuál es el gobernador de aquí de Saltillo? El niño Fidencio. El niño Fidencio. Sí. Usted conoce personas de esas, ¿lo conoce? Yo he conocido cajitas, así les llaman a los que están poseídos por el espíritu del niño Fidencio. La potestad de nuestro país, ¿cómo se llama? La Tonantzin, la Virgen de Guadalupe. La diosa serpiente es lo que significa Tonantzin. Y usted tiene obligación de hablarles primero de Cristo a los incrédulos y luego enseñarles todo lo que Dios quiere que les enseñe a usted. Usted aquí en nuestro país hay muchos que llaman Guadalupe, ¿no? ¿Qué significa Guadalupe? Sacada del lodo. Fíjese nada más en nosotros. Lo bueno es que el nombre significa campesino. ¿No sabe usted qué significa el suyo? Bendito sea Dios.
la hermana Belinda. Jesús Pedrosa le gusta porque la ve linda, ¿sí? Entonces Satanás no es omnisciente, pero tiene una amplia experiencia en su trato con los hombres. Hay un viejo refrán, creo que lo he escuchado, dice que más sabe el diablo, ¿por qué? Por viejo que por diablo. ¿Sí? Que por viejo que por diablo, ¿sí? Eso no está en la Biblia, desde luego. Parece que Satanás conoce la Biblia, y así es, y al Dios de la Biblia, y Satanás le teme al Dios de la Biblia. Santiago 2:19, tome nota si gusta, ¿sí? ¿Qué dice Santiago 2:19? ¿Crees en Dios? Bien haces. Los demonios creen y tiemblan al oír su nombre. Así nos debe de pasar a nosotros cuando andamos mal, temblar de miedo si andamos caminando mal, pero nos han presentado un Dios bueno, un Santa Claus, y ese es el error tan grande de nosotros los pastores, no decirles la verdad al 100% a la iglesia para que no se vayan de la iglesia, pero sí que se vayan al infierno. Satanás tiene dos ventajas, o más ventajas. 2 Corintios 11. 2 Corintios capítulo 11. Y eso usted ya lo sabe, solamente se lo estoy recordando. ¿Ya lo tiene? Satanás, 2 Corintios capítulo 11, versículos 14 y 15, dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás, ¿cómo se disfraza? Como ángel de luz, como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Usted sabe cuántos ministros de Satanás andan en los púlpitos? Y cómo tuercen a los indoctos, cómo tuercen las vidas y el evangelio a personas que no tienen un compromiso real con Dios, que no escudriñan la Biblia, que no hacen oración. Esos son presa fácil de Satanás y absorben cualquier enseñanza que diga Jesús. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 24? Muchos vendrán en mi nombre. ¿Sí? ¿Usted lo ha leído una vez? Muchos Cristos. Qué tremendo. Qué tremendo es esto, de veras. Aleluya. Satanás se ha presentado como un ser con cuernos, ¿verdad? ¿O no? Rojo, con una cola. Ese no es Satanás. Satanás se presenta como ángel de luz. Fue hecho hermoso, sabio. La sabiduría que tiene la usa para la maldad. Si usted ha leído Romanos 1, dice que hay personas que usan la sabiduría de Satanás. Dice, son inventores de males. Inventores de males. ¿Cómo es posible que al que inventó la bomba atómica le dieron el premio Nobel de la Paz? Así estamos. Entonces, eso está muy lejos de la forma en que se presentan los hombres y mujeres. Él se te va a presentar como ángel de luz. Se te va a presentar, a lo mejor ya se te presentó. Otros vinculan a Satanás con los borrachos, ¿verdad? Drogadictos, ladrones, homosexuales. No, esas son obras de la carne. Ahí no está Satanás, son obras del yo. Gálatas capítulo 5. Es diferente la mala conducta del hombre a la posesión satánica. Por eso también es una falsa impresión de cómo es Satanás. Aquí se nos dice que se presenta como ángel de luz, como un ministro del evangelio. Escúchelo bien, emplea palabras bíblicas, habla de Jesús, te dice Dios te bendiga. Enseña que la salvación es por obras. Enseña que tu salvación es por tus propios méritos.
Enseña que Dios no condena a nadie, que Dios no va a enviar a nadie al infierno, que te va a enviar un purgatorio, un término medio, como lo vimos otra vez que inventaron. Inventó un papa eso, la tercera posición, el cielo, el purgatorio y el infierno. Es lo que enseña. No predica sobre la redención con la sangre de Cristo, porque con esa redención fue acabada. ¿Sí? Entonces, los seguidores de Satanás, ¿cómo se presentan? Como ministros de justicia. Como ministros de justicia. El propósito de Satanás, escúcheme bien esto, para mí me pareció muy importante que usted lo sepa o que lo recuerde. El propósito de Satanás ha sido tratar de establecer un reino rival del reino de Dios. Ese es su propósito. En un reino rival al reino de Dios. Su estrategia es muy sutil. Él es el padre de la mentira. Él trata de falsificar, de hacer una copia, escúcheme por favor, del programa de Dios en el mundo, del plan de Dios. Él pretende y ha ganado muchas cosas con la anuencia de Dios, desde luego. ¿Sí? ¿Qué dice Isaías 14:14, por favor? Creo que ese es el punto principal de todo esto. Porque escucho que es que el diablo tiene agarrado a mi esposo, no puede salir del alcohol. No, eso es la carne. Es la carne, el gusto del hombre por andar tomando. Isaías 14:14, ¿ya lo tiene usted? Fíjese lo que dice el diablo, lo que dijo Satanás. Sobre las alturas de las nubes subiré, ¿y qué dice? Y seré semejante al Altísimo. Aquí declara Satanás su oposición a Dios con estas palabras: seré semejante a Dios, no diferente, seré semejante. ¿Me estoy explicando? ¿O no? Semejante a Dios. Ser semejante es una imitación. Ofreció a Eva que sería como Dios si comían del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué fue lo que pasó? Seréis como Dios, le dijo. Pero el comer de ese fruto era algo que estaba en contra de la voluntad de Dios. Hermanos, estamos cerca del final de la era de la gracia de Dios. Estamos muy cerca. Es cuando viene el arrebato. Muy cerca. Y espero que Dios nos saque de la comunidad de la cual vivimos. Ya basta. Ya basta. El Señor dice: pon tu delicia en quién. En Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. No a medias. Satanás, por medio de sus demonios, está promoviendo desde los púlpitos falsas doctrinas. 1 Timoteo 4:1. Se lo estoy recordando nada más, porque esto ya lo hemos hablado mucho aquí. Próximo sábado, si guste, tenemos el discipulado. Discipulado habla de disciplina. Usted no puede ser discípulo si no tiene disciplina. 1 Timoteo 4, versículo 1, ¿ya lo tiene usted? Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Personas que un día confesaron ser cristianos, seguidores del Evangelio de Jesús, pero luego apostataron de la fe escuchando doctrinas de demonios. Estas personas se reunían en congregaciones que se decían cristianas, pero poco a poco fueron derivando en un evangelio social, donde hay muchos eventos, muchas cosas, mucha coinonía, dicen, ¿no? Mucha coinonía. Qué bueno. Pero ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está la palabra?
2 Corintios 11:4. Nos está descubriendo Dios todas las aberraciones que han hecho los curas a mucho tiempo, ¿sí? Y no los está a nosotros declarando y viéndolo en las noticias para que usted se vuelva a su casa y vea a sus hijitos, procure a sus hijitos. Conozca usted a los maestros, de donde están sus hijos. Aún cuidado con dejarlos con familia, porque hay mucha maldad. Y lo sabemos, pero somos muy cómodos, los dejamos por ahí abandonados. ¿Para qué quieres los hijos? ¿Para qué? ¿Para meterlos en una guardería? Por eso estamos así. Y qué tremendo es la necia que tenemos. Muy fuerte. 2 Corintios 11:4, ¿qué dice? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, se predica otro Jesús. Aquí dice Dios que sí. ¿Cuál es el Jesús que estás escuchando tú aquí? Es muy importante para tu vida. Si aquí no estás escuchando el Jesús de la Biblia, mejor vete a otro lugar. Te lo vuelvo a repetir. Mejor vete a otro lugar donde te hablen del Jesús verdadero. Aquel que dice: sin santidad nadie me verá. Aquel que dice: sed santos como yo soy santo, en toda vuestra manera de vivir. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu, escuchen bien, el imitador del Espíritu Santo es un espíritu demoníaco. ¿Usted sabe que Satanás puede hacer señales o no? Pero las señales no salvan. El que salva es la palabra de Dios. Si no, se hubieran salvado todos los que salieron de allá de Egipto. Vieron señales al por mayor durante 40 años. 40 años vieron señales. ¿Cómo los sacó el Señor? Con plagas tremendas que vieron. Pero dice el Salmo 101, caminaban en el desierto, pero iban con sus ídolos. Y de ellos solamente 2 familias entraron. Si tú no te metes aquí, nunca vas a tener temor de Dios. Porque esto, cuando lo lees, te da temor de ofender a Dios. Aquí conoces al Dios verdadero. A un Dios que se cansó de la maldad y envió el diluvio y acabó con toda la gente, y solamente quedaron 8 con vida. Ese es el Dios santo, es una ira santa. Él aborrece la maldad y aborrece a los pecadores. Aunque él dice: el Señor ama a los pecadores, no es cierto. No es cierto. Dice la Biblia, Juan capítulo 3, versículo 36, que si no quieres a Cristo, estás debajo de la ira divina. Ese es el conflicto en la iglesia, el falso evangelio. No hay otra cosa. El falso evangelio, aquí lo estamos viendo. Otro espíritu, ¿sí lo está leyendo usted conmigo? ¿Sí? U otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Quisiera yo ver si es posible pasarles aquí un video que me enviaron de una iglesia grande, donde el pastor dice que Judas Iscariote se fue al cielo. ¿Sí? Y se escucha usted a toda la congregación: amén. Es que Dios es bueno. Bueno. Hablan de una bondad humana que no funciona con nosotros. En el evangelio no vale tu bondad humana, amado hermano. Es la bondad de Dios que te dice las verdades. Vas a ver una persona al hospital que está ya para morir, y qué cosa es lo que le decimos: una mentira. No se preocupe, ya va usted a salir de esta. En lugar de decirle: ¿sabe qué? Hay una vida mejor que esta.
Hay una vida mejor que esta. Y esa vida está en Cristo Jesús. ¿Qué debo de hacer? Arrepiéntase. Usted conoce todo lo mal que hizo. Hoy hay oportunidad. Hoy me envió Dios a visitarme aquí. Vengo como mensajera, como mensajero de Dios. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Quieres ser tú una bendición? Di la verdad. A todos. A todos diles la verdad. Díselas aún hasta con lágrimas. Que te duela que la gente esté perdida. Que sientas el dolor. ¿Sí? El dolor que tuvo que pasar Cristo por ti y por mí. Porque sufrió dolor. Experimentar, varón de dolores, experimentado el quebranto. Y tú puedes entender el dolor de Jesucristo cuando te picas con algo, ¿no te duele? Y vas al seguro para que tenga un mes de incapacidad. ¿Sí? Porque así hacemos. Dicen los hermanos. Tú sabes qué cosa es el dolor físico, pero el dolor de mi Dios, de tu Dios Jesucristo, no fue nada más físico. Fue algo mucho más allá de ese dolor físico. Lo experimentó de alguna manera en Juan capítulo 11, cuando va a visitar a sus amigos, que había muerto Lázaro, que era amigo del Señor, cuando dice la Biblia, que es el versículo más pequeño de la Biblia, y Jesús lloró. ¿Por qué Jesús lloró? Porque veía a la gente llorando por los muertos. Por eso él dijo, a través del profeta, él dijo: muerte, yo seré tu muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿O dónde sepulcro tu victoria? El Evangelio es de vida o muerte, amado hermano. De veras, no es para estar complaciente. Dios nos ayude a entender las cosas para que nos dejó el Señor. ¿Para qué nos dejó el Señor? Se cayó, estaba mal puesto esa cosa de Dios. Esa iglesia de Corinto mostraba, ¿están conmigo? Esa iglesia de Corinto mostraba buena disposición a esas enseñanzas. ¿Lo termina usted de leer conmigo? ¿Qué les dice Pablo? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿qué dice? Bien lo toleráis. Bien lo toleráis. Bendito sea Dios. ¿Qué producen esas doctrinas falsas? Según de Timoteo 3, versículo 5. ¿Qué producen? Tiene que haber un fruto, que es un fruto malo. ¿Qué cosa dijo Jesús de los árboles? Que el árbol bueno no puede dar fruto malo y el árbol malo no puede dar buenos frutos. ¿Qué clase de árboles somos nosotros? ¿Qué clase de árboles eres tú? ¿Y qué clase de árbol soy yo? ¿Ya tiene usted 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5? Dice que tendrán que apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué dice? A estos evita. A estos evita. No te juntes con esas personas. No vayas a un lugar así que no te están enseñando a ser temeroso o temerosa de Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. La hipocresía es parte de lo que hace Satanás. No busque Hechos capítulo 5, versículo 3. ¿Sí sabe qué pasa ahí? Gracias. Cuando el Señor mata
a un matrimonio, Ananías y Zafira, por hipócritas, por pretender engañar a Dios, al Espíritu Santo. Les dice Pablo: ¿por qué habéis pretendido engañar al Espíritu de Dios? Y en ese momento vino un infarto, y luego a su esposo también. ¿Sí? Eso pasaba porque había apóstoles, habían siervos comprometidos con Dios y fluía el Espíritu Santo en esa iglesia. Ahora tenemos que meter añadiduras, música y bailarinas y por allá luces y todo para creer que se ve muy bonito. ¿Por qué no fue? ¿Por qué no puso Eva los ojos en el otro árbol que estaba en el huerto? ¿Cuál era el otro árbol? ¿Por qué no lo puso? Pregúntese. El árbol de la vida es Cristo. ¿Sí? Y seguir a Cristo, seguir las pisadas de Cristo, es ir primero a la cruz. Porque sin cruz no hay corona. ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo, toma tu cruz todos los días y sígueme. Si usted no es discípulo ni discípula, olvídese de estar allá arriba. Porque el Señor no dijo: id y llenad congregaciones. Él dijo: id ¿qué? Y hacer discípulos. Viene de una palabra disciplina. ¿Qué clase de persona eres? ¿Eres una persona disciplinada? ¿O eres de aquellas personas que te cambias y avientas toda tu ropa interior allá afuera por todos lados? ¿O cuelgas tu ropa? Por ahí empiezo por la casa. Disciplinados. Hay mucho que aprender. Bendito sea Dios. Satanás hará cualquier cosa por apartarnos de Dios. Cualquier cosa. Y te va a pintar la situación como si no estuvieras mal. Ese es el engaño de Satanás. Así te pintan las cosas. Es que no le veo nada de malo el ir a visitar a mis padres, ¿sí? El ir para allá, no tiene nada de malo. Claro que no. No vamos a satanizar todo, pero ¿quién está en primer lugar en tu vida? ¿Quién? ¿Quién? Si el Señor te llamó para ser sierva y siervo del Señor, esclavos por amor de Cristo. ¿No has visto lo que dijo Jesucristo? El que no deja padre, madre, esposa, hijos, no es digno de seguirlo. Él nos puso la muestra, Él dejó a su Padre. Él dejó a su Padre para venir por ti, ¿o no? Y lo va a volver a dejar pronto para venir otra vez por ti. Él es el que nos pone la muestra. Aún y sus hermanos creían en Él, dice la Biblia en Juan capítulo 7, versículo 5. Hermano, esto es de vida o muerte. Y Satanás te va a tratar de estorbar de una manera muy sutil. Te enojas con tu esposa y luego te pone por ahí otra muchacha y dices: no, mira, es que yo necesito amor, necesito ser honesto. ¿Sí me estoy explicando o no me estoy explicando? Si el único que es el verdadero amor no te llena, ¿qué andas buscando? ¿Sexo? ¿Qué andas buscando? Porque Dios es amor. Nada más que el amor de Dios es exacto, correcto, perfecto. No es un amor pasional, porque Dios no tiene pasión. Apariencia de piedad,
A esto se evita. No podemos engañar a Dios, mas sin embargo pensamos que lo estamos engañando. Es tan delicado la situación, amados hermanos, con Dios, que tengo que decirte las cosas conforme a lo que Dios dice. ¿Dios necesitaba el dinero de Ananías y Zafira? No. Pero ellos querían ser protagónicos. Bernabé había vendido una propiedad y fue y la puso a los pies de los apóstoles. Y ellos dijeron, pues no me quedo atrás. Y vendieron una propiedad y no dieron lo que debían de haber dado. Pretendieron engañar a Dios y que para que la iglesia lo viera también. Y dice que la iglesia tuvo temor. Hermano, si lo que estás oyendo aquí no te da temor, no sé qué más decirte de cómo estás caminando. ¿Cómo estás caminando? ¿Te acuerdas que hay un pasaje ahí donde llevan cautivo al Señor Jesucristo? Y dice que Pedro lo seguía de lejos. ¿Sí lo han leído alguna vez? ¿Cómo estás siguiendo tú al Señor de lejos? Porque si lo sigues de lejos, lo vas a negar. Pedro lo negó. Pedro lo negó. ¿Servirá de algo que estés muy bien aquí en la tierra y te vayas al infierno eternamente? Eso es algo que tú vas a decidir. Eso es algo que tú vas a decidir. El Señor te está llamando. El Señor es bueno y para siempre su misericordia y te dice las verdades. El diablo produce infidelidad. El diablo produce infidelidad. Primera de Corintios 7, versículo 5. Bendito es Dios. Hermanos, ¿se acuerdan de bueno, no sé si sepan que hay un libro que se llama Nehemías en el Antiguo Testamento? ¿Qué cosa les dijo Nehemías cuando está restaurando el Señor? El Señor estaba restaurando a su pueblo que acababa de salir de 70 años de la prisión con el rey Nabucodonosor en Babilonia. Y estaba restaurando a su pueblo y llega Nehemías con el pueblo y encuentra que el pueblo de Dios había leudado su vida con personas que no eran cristianas, que no pertenecían al pueblo de Dios. Y Nehemías les predica, y ¿saben qué hicieron los del pueblo de Dios? Abandonaron a las mujeres, se arrepintieron y volvieron al camino de Dios. Hay esperanza con Dios mientras estás con vida. Ya después de muertos, no hay más que mucha desolación o un verdadero gozo allá arriba. ¿Sí? ¿Qué te gustaría tener un médico que lo vas a ver cada rato y te da puras aspirinas y el dolor que tienes aquí te se está pudriendo, se está gangrenando, pero pura aspirina para tenerte ahí? ¿O quieres uno que te diga, ¿sabes qué, Lureta? Necesito meterle espada, un bisturí, para sacar todo lo que no sirve y para que sales? ¿Cuál escoges? ¿Qué clase de médico quieres? Porque es lo que hace la espada de la palabra. Nos abre el corazón, porque el corazón lo tenemos sucio: adulterio, fornicación, mentira, robo, asalto, etc. Ahí lo dice la palabra. Y te abre el corazón y te saca todo lo que no sirve y te da un corazón nuevo. Bendito es Dios. Repito, Satanás hará cualquier cosa para apartarnos de hacer y apartarnos y no vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquí está la voluntad de Dios. No te estoy hablando yo de mí, sino de lo que Dios pide. Amén. Tremendo lo que estoy hablando, hay mucho que decir, pero muchos han hecho oración de fe
Los que quieran recibir a Cristo, pasen al frente. Y ya motivados pasan al frente, y es una oración de fe, otros lloran, y ya son cristianos. ¿Quién dice que son cristianos? El predicador, el evangelista. Pero dice el Señor que Él conoce a los que son suyos. Segunda de Timoteo 2, versículo 19. Porque el Señor conoce quiénes son los suyos y tienen un sello muy especial. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. No quiere decir que no te llame la atención el pecado. Te llama, lo traemos dentro todavía. Hasta que seamos glorificados ya no estará el pecado dentro de nosotros. Pero tenemos el poder del Espíritu Santo para rechazar toda maldad. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Huye de las pasiones juveniles. Si sabes que hay algo en tu trabajo, en la escuela o con alguna amistad que te está trayendo para cometer un pecado contra Dios, mejor huye. Yo he tenido una experiencia tremenda con una señora que quería huir de los pecados y les dijo mi esposo y yo hace como 25 años o 20 años, cámbiese de ciudad, porque no podía dejar al amante que tenía. Y era uno que se decía cristiano, ya tenía 3 hijos de ese hombre. Y cuando lo fuimos a buscar, nos dijo su mamá, me hizo caso, renunció a su trabajo y se fue de aquí. Huye de las pasiones juveniles, no te quedes, estás en peligro. Estás en peligro. No, es que yo no voy a caer. Ya empezaste, cuando tú dices no vas a caer, ya empezaste a caer. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo aquí. Si Él va creciendo en tu vida, tienes un poder tremendo para rechazar la maldad y para ayudar a otras personas y tomarlos de la mano. Vente por acá. Por aquí es el camino recto. Es muy estrecho, muy estrecho. Te van a abandonar muchas amistades que no son amistades, pero vamos a ir con el único que es un verdadero amigo. Por eso me gusta ese canto. Yo tengo un amigo que me ama. Vosotros sois mis amigos si hicieres las cosas que Dios manda. Bendito Dios. Amén. Vamos, ya estoy terminando. Efesios, por favor, ayúdenme. Así digo, ¿verdad? Hay unos que se están durmiendo, creo que mi voz los arrulla, voy a tener que cambiar. Levántate tú que duermes. Bendito sea Dios. ¿Ya tienes Efesios? Capítulo 4, versículos del 24 al 27. Se los voy a leer. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. ¿De qué manera le damos lugar al diablo? Airaos, pero ¿qué dice el Señor? Pero no pequéis. O sea, nos dice el Señor que nuestro enojo no debe de ser un arranque de ira. Dios no es iracundo, Él es paciente, ¿sí? Nuestro enojo que Dios acepta es enojo contra todo lo malo que vemos. Es una indignación santa de los santos de Dios. Cuando vemos violaciones de niños, cuando vemos cosas que ofenden a Dios, ese es el enojo que Dios acepta, una ira santa. Es el enojo del pueblo de Dios que aborrece la maldad. Usted y yo como pueblos de Dios tenemos que aborrecer lo malo, empezando por nuestra casa, por nuestra vida. Y confesarle al Señor: Señor, si tú no me ayudas, no voy a poder con esto.
Por otro lado, el enojo que sí es pecado para nosotros, el enojo que sí es pecado, es la clase de enojo que se motiva por estarnos defendiendo de las ofensas que nos hacen. Aquí no hay ninguno que se defienda de las ofensas que le hacen. Todos somos calladitos. Porque calladitos nos vemos más bonitos. Cuando tú y yo nos defendemos de alguien que nos ofende, estamos dándole lugar al diablo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. ¿Sí? Cuando nos defendemos de lo que nos dicen y hacen, cuando guardamos rencor y resentimiento, ese enojo te va a destruir totalmente. Totalmente. Porque ¿quién eres tú para tener resentimiento? El único que puede tenerlo y no lo tiene es Dios. Eso no es serio. Para mí. Para mí. ¿Sí? Perdonad. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿O somos más dignos que Dios para mantener un rencor dentro de nosotros? ¿Sí? Eso quiere decir que tú eres más digno que Dios, que no puedes perdonar. Y eso te va a dificultar mucho que entres allá arriba, o que entremos. Es que no siento perdonar. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Si Dios no hubiera sentido perdonar, nunca nos hubiera perdonado. Él decidió desde antes de la fundación del mundo, a pesar de mis maldades que tuvo, perdonarme un día que me salió mal. Como el amor tampoco es un sentimiento, es una decisión amar, a pesar de que como sea la persona. Así fue Dios, a pesar de que lo ultrajamos, nos amó. Pregunto, ¿no es así? ¿No es así? Y como hijos de Dios tenemos la capacidad, Romanos 5, versículo 5, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones a través del Espíritu Santo. Me indigna la conducta de aquella persona. Ora por esa persona. Llévale el Evangelio. Trata de ser el puente que se acerque a Cristo. No somos jueces de nadie. Pues sí somos jueces. Pero sí tenemos que decir las cosas como las dice Dios. El pecado se corrige con misericordia. Se corrige con misericordia. No hay otra manera. El que se aparta del pecado alcanza la salvación. Bendito sea Dios. Amén. Amén. Dios, el enojo nos puede llevar hasta asesinar a alguien. El enojo a veces nos lleva hasta el suicidio. ¿Sabe que mucha gente se suicida porque está iracunda con algo que no? Y piensa, es que me hizo esto y me voy a matar para dañarlo. Así dice la gente. ¿Y los dañados quiénes son? Es el engaño de Satanás. Dios mío, Dios. Pero ya termino. Tenemos una fuerte defensa, los hijos de Dios. Una fuerte defensa. No estamos abandonados por Dios. Romanos 8:34. ¿Ya lo tiene usted? Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Ya lo tiene? Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también Él está orando por sus hijos y por sus hijas, por sus redimidos. Hebreos 7:25. Si no fuera por esto, quién sabe dónde anduviera yo. Aparte de los hermanos que tienen misericordia y oran por mí, por mi familia. Romanos 7:25, ¿lo tiene?
por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos. Aleluya. Amén. ¿Cómo vencemos a Satanás? Romanos 16, versículos 19 y 20. No hay otra forma más que como está escrito en la santa palabra del Señor. Esto ya lo hemos visto, se lo recuerdo nada más y quiero que lo vean. Romanos capítulo 16, versículos 19 y 20 dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en medio de Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. ¿Cómo vamos a ganar la batalla? El Señor está orando por nosotros. Él sabe cómo estamos caminando. Él sabe los peligros que estamos viviendo aquí en la tierra cuando estamos haciendo su perfecta voluntad. Cuando estamos sentaditos y no hacemos nada, Satanás ni en cuenta nos toma. Pero cuando usted empieza a vivir una vida en santidad y predicando el Evangelio, entonces se deja venir Satanás. Ahí está el Señor observándonos y Él intercede por nosotros. Y si somos obedientes, al rato, o sea, Satanás no sabe que Cristo lo va a poner debajo de nuestros pies. La vida cristiana es una guerra. Nunca vuelve usted a decirle a alguien cuando le predique el Evangelio: ven a Cristo y se te van a acabar los problemas. Ah, Dios. Es cuando vienen problemas muy difíciles. Nosotros hemos pasado por problemas muy difíciles, hemos llorado mucho, pero hemos llorado delante de aquel que tiene misericordia, delante de aquel que sabe que nuestro deseo es no ofenderlo. Pero ¿quién puede ser santo delante del santo? El salmista en el Salmo 130 dice: ajá, o sea, Jehová, si tú mirases los pecados, ¿quién podría sostenerse? Pero añade algo que a mí, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. ¿Para qué te perdonó? Para que vivas una vida de reverencia delante de sus ojos santos. Reverentes a Dios en todo lo merece el Señor. ¿Qué nos apartará de Cristo? Ni la vida, ni la muerte, ni hambre, ni desnudez, ni muerte, ni cuchillo. Ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús. Si tú y yo somos hijas e hijos, Él nos ama. Y constantemente su amor se manifiesta diciéndote qué cosa es su voluntad. No todo el que me dice Señor, Señor, dice Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Estamos haciendo su voluntad? Aquí está su voluntad. ¿Tienes problemas con alguien, rencores? Es tiempo que lo desligues y que la desligues, porque cuando tú no perdonas tienes encadenada a una persona, así la tienes encadenada. Pero cuando dice Señor, ayúdame a perdonar y confieso que lo perdono delante de ti, o la perdono, se suelta. Se suelta. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Cuántos rencores traemos, odios, cosas que nos hicieron? Es que me hizo, pero tú también hiciste, ¿o no? ¿O no? Pero siempre vemos a la gente que nos hace, nosotros no, nosotros aventamos la piedra y volteamos por otro lado. Pero Dios nos está viendo. Dios se apiade de nosotros, amada iglesia. Póngase de pie, por favor. No se le olvide que Satanás quiere ser semejante al Altísimo y busca adoración. Esas cosas que dicen ahí, que una iglesia satánica, eso no funciona. Satanás está metiéndose en las congregaciones donde hay santos. Olvídese que una iglesia satánica. Anton LaVey
era el pastor de la iglesia satánica en San Francisco, ya murió. Pero pues eso, cuando te descuidas empiezas a ver cosas novedosas que no funcionan. Vamos a la palabra, sí. Padre, quiero darte gracias. Gracias por tu palabra, Señor, por ayudarnos a descubrir, Señor, las estrategias del enemigo. Por favor, Padre bendito Dios, que esto que hablé aquí, Señor, haya sido lo que tú elegiste que se hablara a través de este púlpito, Padre bendito Dios. Aquí estamos, Señor, deseando en lo personal que sigas haciendo tu obra en cada uno de nosotros. Por favor, no nos dejes, no nos desampares, Dios. Padre, estórbanos en cualquier cosa que pretendamos hacer o que estemos haciendo y que te ofende gravemente, Señor. Por favor, arranca de raíz todo aquello que te ofende y está en nuestro corazón, Padre bendito Dios, muy aferrado. Quita de nosotros todo eso, Señor, y danos la libertad gloriosa, Padre, de saber que si hoy morimos, para ti morimos, Padre. Pero mientras eso sucede, si vivimos, para ti vivimos, Padre. Gracias, Señor. Vamos a partir de aquí, pero no de tu presencia. Que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. No sé si